Comenzamos con nuestra vuelta número 8. Aquí vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Como el 6 es un número par y lo podemos partir en 2, lo que vamos a hacer es hacer 3 puntos, un aumento, y luego ahí sí ya seguimos con 6 puntos y un aumento, igual que hicimos en la vuelta que... Ups, perdón. Igual que hicimos en nuestra vuelta 6. Sí, se me enredan los hilos. Aquí, 2, 3 y un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y ahora a partir de aquí, sí que vamos a hacer 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y toca aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Entonces uno queda transformado en 2. Volvemos a repetir. 6 puntos, un aumento, así hasta finalizar la vuelta. Que cuando lleguemos aquí al final, nos quedarán 3 puntitos por hacer, que unidos a estos 3 primeros nos completan la secuencia. Voy a hacerlo y acabamos la vuelta juntas. Aquí ya hice mi último aumento y me quedan 3 puntos para finalizar la vuelta, que unidos a los 3 primeros completan la secuencia. De esta forma nuestra base va tomando una forma redonda y no octogonal. Así. Comenzamos la siguiente vuelta con 7 puntos y un aumento. Hacemos el primero, marcamos, a medida que vamos tejiendo vamos a ir acomodando las hebras internas o el alma, porque si no se nos va a ir quedando por fuera, entonces, o se van a ver más a través. Entonces, a medida que vamos tejiendo, las vamos un poquito acomodando. Si ven qué tal, también las pueden añadir por la parte de atrás, en lugar de colocarlas delante o encima, echarlas un poquito más como hacia detrás, siempre teniendo la precaución de engancharlas al hacer el punto, de tal forma que las hebras se queden en la parte trasera, que si se transparentan pues tampoco pasa mucho, y al menos la cara frontal nos queda un poquito más limpia. ¿Bien? Así vamos a tejer 7 puntos y luego hacemos el aumento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 7. Y ahora aquí hacemos el aumento. 1 y 2. Y esto lo vamos a repetir toda la vuelta hasta llegar al final, que tendremos 72 puntos. He llegado al final con mis 7 puntos
hago el último aumento, 2 puntos en el mismo punto y comenzamos nuestra siguiente vuelta, la vuelta 10. Marco mi primer punto, en esta vuelta 10 hacemos 8 puntos y un aumento, con lo cual hacemos 4 puntos, la mitad de 8 son 4, pues hacemos 1, 2, 3, 4 y aquí colocamos nuestro primer aumento, 1 y 2 en el mismo punto. Ahora a partir de aquí sí que hacemos 8 puntos y un aumento. De esta forma vamos colocando los aumentos en distintos lugares y la forma de la base va quedando más redondeada. Bueno, aquí vamos haciendo 8 puntos, un aumento hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final nos van a quedar aquí 4 puntitos que unidos a los primeros 4 pues tendremos nuestra secuencia completa. Aquí yo ya hice mi último aumento y como ven me quedan 4 puntos aquí por hacer, que son los que completan la secuencia. Hacemos los 4 puntos, 2, uy, qué mal. Vamos a intentarlo de nuevo. 2, 3 y 4. Y llegamos a nuestra siguiente vuelta. Vamos a retirar el marcador. Comenzamos el primer punto de la siguiente vuelta, que será nuestra vuelta 11. Y en nuestra vuelta 11 vamos a hacer 9 puntos y un aumento. Así que vamos contando 1, 2, hasta 9. Hacemos el aumento y eso lo vamos repitiendo a todo lo largo de la vuelta. Recuerden que si algo no entienden o necesitan verlo más lento o volverlo a ver, siempre pueden detener el video, retrocederlo, incluso hay una herramienta ahí que pueden alterar la velocidad, pueden ponerlo un poquito más lento. La voz mía la vais a escuchar un poco como cuando se acaban las pilas, pero lo que es la imagen pues irá un poquito más despacio, que también pueden ustedes eso regularlo según la necesidad que tengan. Sí, se me escuchará un poquito como pero no importa, lo importante es que puedan ver el proceso del tejido. Y si para eso tienen que regular la velocidad y ponerlo más lento, pues no pasa nada. Esto es cuestión de ir viendo según la necesidad que tenemos y así vamos aprendiendo. Bueno, pues recuerden, 9 puntos, un aumento hasta llegar al final, que entonces tendremos 88 puntos. Eso ya va creciendo. He completado la vuelta y quiero comprobar que la base permanece plana. Si ven que se les va encogiendo un poquito, al final de cada vuelta lo que hacemos es
estirar un poquito el tejido para reacomodar bien el alma, reacomodar bien los puntos y de esta forma mantener nuestra figura plana. Si tiramos mucho del alma, la base tenderá a encogerse, a encocarse. Eso tenemos que evitarlo. También si nos saltamos algunos de los aumentos, entonces el giro que da pues quedará más pequeño y esto tenderá a encogerse. Esto es lo que tenemos que tener muy presente cuando estamos tejiendo una base plana. Bien, bueno, pues acabada ya esta vuelta de 9 puntos, que es la vuelta 11, pasamos a la vuelta 12, que son 10 puntos y un aumento. De nuevo estamos aquí en un número par, con lo cual en lugar de hacer 10 puntos vamos a hacer 5 y acabaremos nuestra vuelta con otros 5 puntos para completar la secuencia. Haremos 10 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se me ha movido esto, 8, 9 y 10, y ahora ya hacemos el aumento. Vamos a ajustar esto un poquito y aumento 2 puntos en un mismo punto. Esto lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta, que como ya os he dicho, nos tienen que quedar aquí 5 puntitos para completar la secuencia. Vamos con nuestra vuelta 13. En esta vuelta vamos a hacer 11 puntos y un aumento. Marcamos el primero. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hacemos un aumento, 1 y 2, y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta hasta llegar al final, que tendremos 104 puntos. Recuerden siempre reacomodar los puntos para que nuestra base se mantenga planita. Vuelta 14. Son 12 puntos y un aumento. 12 es número par, así que vamos a hacer lo mismo. Dividimos el 12 entre dos partes, ¿verdad? Con lo cual tenemos 6 puntos de inicio y 6 puntos al final. Vamos a empezar aquí con nuestro primer punto.
tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, la mitad de 12. Ahora hacemos el aumento. 1 y 2. Y a partir de aquí sí que contamos 12 puntos y un aumento. Así hasta el final, que nos quedarán 6 puntitos para completar la secuencia. Vamos tejiendo hasta 12 puntos y nos tocará el aumento. Y eso lo vamos repitiendo. Y llegamos a nuestra vuelta 15 con 13 puntos, un aumento. Yo me he adelantado aquí un poquito, he tejido mis 13 puntitos y ahora toca el aumento. 1 y 2. Y así repetimos 13 puntos, un aumento a todo alrededor de la vuelta. Cuando lleguemos al final tendremos 120 puntos. Y estamos en nuestra vuelta 16, que nos corresponden 14 puntos y un aumento. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a cambiar de color. El último punto de nuestra vuelta lo hemos comenzado en blanco, pero lo cerramos con el negro. Entonces vamos a tejer con el negro y el blanco con el que hemos ido tejiendo pasa al interior o al alma. Entonces cerramos nuestro punto. El último punto sigue estando en blanco, pero ya iniciamos con negro. Como son 14 puntos, es un número par, lo partimos en 2, la mitad de 14 es 7, entonces vamos a hacer 7 puntos y un aumento primero. 3, no he puesto el marcador porque el propio color ya nos indica el inicio y final de la vuelta. 4, 5, 6, 7. Aquí hacemos nuestro primer aumento. 1 y 2. Y ahora a partir de aquí ya son 14 puntos, un aumento. Al final de la vuelta nos quedarán 7 puntos por hacer para completar la secuencia. Llegamos a nuestra vuelta 17 y ahora son 15 puntos y un aumento. Yo ya he hecho el primero aquí. Lo repetimos en negro también. Esta vuelta también va a ir en negro. Y vamos a hacer 15 puntos, un aumento toda la vuelta. Y al final tendremos 136 puntos. En negro aquí en la cámara no se aprecia mucho, pero ahí vamos. 15 puntos, un aumento. Y llegamos al final de la vuelta y antes de cerrar nuestro último punto cambiamos al blanco, o sea, hemos comenzado el punto en negro, tenemos aquí estas dos lazadas y para cerrar el punto lo cerramos en blanco. Nuestro punto sigue siendo negro, pero el inicio ya comenzamos en blanco. Esta es nuestra vuelta 18, que serían 16 puntos, un aumento. La mitad de 16 son 8, entonces vamos a hacer 8 puntos.
hacemos el primer aumento después de los 8 puntos y luego ya a partir de ahí ya son 16 puntos un aumento. Aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, hacemos un aumento y a partir de aquí ya son 16 puntos un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 144 puntos, y de igual forma que en las otras vueltas pares anteriores, pues al final de la vuelta aquí nos van a quedar 8 puntos por hacer después de nuestro último aumento. Y ya nuestra siguiente vuelta sería la vuelta 19, pero lo vamos a dejar aquí y seguimos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas, suscríbete si no lo estás, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los tutoriales que vamos subiendo y poder seguir el paso a paso de esta linda mochila. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.